Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a hablar de algo súper especial, algo que nos inspira y nos llena de energía cada día. Nuestro vídeo de hoy gira en torno a esa fuerza imparable, ese motor que nos impulsa a seguir adelante, esa conexión que lo cambia todo, el apoyo mutuo, representado en este caso por Serkan y Özge. Sí, ese dúo dinámico que siempre está ahí, uno para el otro en las buenas y en las malas. Si alguna vez se han preguntado qué significa tener a alguien que los impulse, que celebre sus triunfos como propios y que sea su roca en los momentos difíciles, entonces este vídeo es para ustedes. Prepárense para una dosis de inspiración, para sentir esa calidez que transmite una relación sólida y para entender por qué este tipo de apoyo es simplemente lo más importante. Y antes de zambullirnos de lleno en esta maravillosa historia, quiero hacerles una pregunta rápida: ¿ya están suscritos a nuestro canal? Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a darle ese botoncito rojo y a activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, vamos a empezar a desgranar este concepto tan poderoso. Cuando pensamos en mi mayor apoyo, siempre juntos, ¿qué nos viene a la mente? Para muchos son esas personas que nos dan esa palmada en la espalda cuando más lo necesitamos, esas que creen en nosotros incluso cuando nosotros mismos dudamos, y esas que celebran cada pequeño logro como si fuera una medalla olímpica. Serkan y Özge en su esencia encarnan precisamente eso. No se trata solo de estar físicamente presentes, sino de esa profunda comprensión mutua, de esa empatía que fluye sin esfuerzo. Imaginen tener a alguien que no solo escucha sus palabras, sino que también entiende el tono de su voz, la expresión de sus ojos, el peso de sus silencios. Esa es la clase de apoyo que transforma la vida. Es un eco en el alma, una resonancia que dice: no estás solo en esto, y lo vamos a superar juntos. En el ámbito de las relaciones, ya sean de pareja, de amistad o incluso familiares, el apoyo es el pegamento que las mantiene unidas y fuertes. Cuando Serkan y Özge se apoyan mutuamente, no solo se fortalecen a sí mismos, sino que también elevan la relación a un nuevo nivel. Piénsenlo así: cada vez que uno de ellos enfrenta un desafío, el otro está ahí, no para resolverlo por ellos, sino para ofrecerles las herramientas, la confianza y el ánimo necesarios para que lo superen. Es un acto de fe en las capacidades del otro, un recordatorio constante de que no están solos en el camino. Y eso, amigos míos, es invaluable. No se trata de una dependencia, sino de una interdependencia sana, donde la fortaleza de uno nutre la del otro, creando un círculo virtuoso de crecimiento y resiliencia. Detrás de esa frase tan simple y potente, Serkan y Özge mi mayor apoyo siempre juntos, hay un universo de acciones, de palabras y de gestos que construyen esa fortaleza. Hablamos de escuchar activamente, de validar sentimientos, de ofrecer perspectivas diferentes sin juzgar, y de estar dispuestos a sacrificar un poco de nuestro propio tiempo o energía para ver al otro brillar. No se trata de un apoyo unidireccional, sino de un intercambio constante, un dar y recibir que nutre la conexión. Cuando uno está en un momento bajo, el otro está ahí para levantarlo. Y cuando uno está en la cima, el otro está ahí para celebrar y para disfrutar de ese momento de gloria, sin envidias ni resentimientos. Esa es la verdadera esencia del siempre juntos. Es un baile de reciprocidad, donde cada paso es un acto de amor y consideración. Además, este apoyo mutuo no solo se manifiesta en los grandes momentos, sino sobre todo en la rutina diaria. Son esos pequeños detalles, esos buenos días llenos de cariño, esos mensajes inesperados para preguntar cómo va el día, o esa cena preparada después de un día agotador. Estos gestos, aunque parezcan insignificantes, son los que construyen una base sólida de confianza y afecto. Cuando se trabaja en equipo, incluso las tareas más tediosas se vuelven más llevaderas. Serkan y Özge, al estar siempre juntos, se convierten en un equipo imbatible, capaz de enfrentar cualquier adversidad que la vida les presente. Son como dos árboles cuyas raíces se entrelazan, dándose soporte mutuo para resistir las tormentas más fuertes. Y es que, seamos honestos, la vida no siempre es fácil. Hay momentos de duda, de frustración, de fracaso. Y es precisamente en esos instantes cuando el apoyo de alguien cercano puede marcar la diferencia entre rendirse y seguir adelante. Para Serkan y Özge, saber que tienen el uno al otro significa que nunca están verdaderamente solos ante el abismo. Esa certeza les da la valentía para tomar riesgos, para salir de su zona de confort,
para perseguir sus sueños con la convicción de que pase lo que pase, habrá una mano dispuesta a tomarlos. Es como tener un salvavidas emocional, siempre a mano cuando las aguas se ponen turbulentas. Pero el apoyo no solo se trata de estar ahí en los momentos difíciles. También se trata de ser el mayor fan del otro. Es animar a Ozge en sus proyectos creativos, o celebrar los éxitos profesionales de Serkan con la misma pasión. Es creer en el potencial ilimitado del otro y recordárselo constantemente. Cuando la confianza es mutua y el apoyo es incondicional, las posibilidades se vuelven infinitas. Y es que cuando dos personas se apoyan de esta manera, no solo se ayudan a crecer individualmente, sino que también hacen crecer su relación, creando un vínculo aún más fuerte y resiliente. Se convierten en catalizadores del éxito mutuo, impulsándose mutuamente hacia nuevas alturas. Pensemos en cómo este tipo de apoyo influye en la toma de decisiones importantes. Cuando Serkan necesita tomar una decisión crucial, sabe que puede contar con la opinión honesta y constructiva de Ozge. Y viceversa. No se trata de que uno decida por el otro, sino de un proceso de reflexión conjunta, donde se exponen diferentes puntos de vista y se sopesan las consecuencias. Esa sinergia, esa capacidad de complementarse, es lo que hace que su unión sea tan poderosa. Son como dos engranajes que encajan a la perfección, moviéndose juntos hacia un objetivo común. Cada uno aporta una perspectiva única, enriqueciendo el panorama y llevando a decisiones más informadas y equilibradas. Y no podemos olvidarnos de la comunicación. El apoyo efectivo se basa en una comunicación abierta y sincera. Serkan y Ozge seguramente tienen esos momentos de conversación profunda, donde comparten sus miedos, sus esperanzas y sus aspiraciones. No evitan los temas difíciles, sino que los abordan con respeto y comprensión. Esa disposición a hablar de todo, a ser vulnerables el uno con el otro, es fundamental para construir un apoyo duradero. Es como tener un diario abierto, pero con la ventaja de tener a alguien que te entiende y te acompaña. La comunicación no es solo hablar, es escuchar con el corazón, es entender más allá de las palabras. En resumen, cuando hablamos de Serkan y Ozge, mi mayor apoyo siempre juntos, estamos hablando de una conexión profunda y significativa, construida sobre la base del respeto mutuo, la confianza inquebrantable, la celebración de los logros y el consuelo en los momentos de dificultad. Es la fuerza que surge de saber que no estás solo, de tener a alguien que cree en ti tanto como tú mismo, e incluso más. Es ese compañero de aventuras, ese confidente, ese pilar que te sostiene cuando el mundo parece querer derrumbarse. Es, en definitiva, un recordatorio de que las relaciones humanas, cuando son auténticas y están basadas en el apoyo mutuo, son una de las fuerzas más poderosas y transformadoras que existen en nuestras vidas. Es el amor en su forma más pura y funcional, un motor que impulsa no solo a los individuos, sino también a la relación misma hacia un futuro más brillante. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero de corazón que esta conversación sobre el apoyo incondicional de Serkan y Ozge les haya inspirado y les haya dado una nueva perspectiva sobre la importancia de tener a esas personas especiales en sus vidas. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Quién es su mayor apoyo? ¿Cómo han experimentado esa fuerza en sus propias vidas? Por favor, compartan sus historias y pensamientos en la sección de comentarios, me encanta leerlos. Quiero crear una comunidad donde podamos compartir estas experiencias y aprender unos de otros. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho sentir algo bonito o les ha dado alguna idea valiosa, les pido de la manera más atenta que le den a ese botón de me gusta, que lo compartan con sus amigos y familiares, porque el mensaje de apoyo mutuo es algo que todos necesitamos escuchar y recordar. Es una semilla que, al ser compartida, puede germinar en muchas otras vidas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande. Hasta la próxima aventura de inspiración y conexión.